Regresamos a Panorama Semanal en esta segunda entrega, ¿no? Domingo, esta semana nos enteramos de algo que yo no tenía idea de las razones, aunque lo pensara. ¿Por qué países tan poderosos, tan grandes, tan importantes geopolíticamente, económicamente, militarmente en el mundo, como China y Rusia, por qué pueden oponerse? ¿Por qué razón objetan que se cree una fuerza internacional desde Naciones Unidas para intervenir a Haití, eliminar las bandas y tratar de estabilizar ese país? ¿Por qué se opone China y Rusia si para ellos un país pequeñito de 27.000 kilómetros cuadrados, lleno de pobreza, de miseria, de calamidad, 11 millones y medio de personas? ¿Qué le significa a China y a Rusia esto? Mira, Ricardo, yo tenía esa misma pregunta y me la estaba haciendo desde hace mucho. Y llegué a la conclusión anoche. Anoche llegué a la conclusión. ¿Qué es lo que plantean China y Rusia? Están planteando una fuerza militar, pero ni dicen cómo va a ejecutarse la acción de esa, o cuál es el cronograma de acción de esa fuerza militar, cuál es el objetivo que se busca. Porque ocurre, y eso se lo agrego yo, que la ONU entró y tuvo 9 años en Haití con una fuerza militar. 9 años fueron, ¿verdad? 9 años. 9 años con una fuerza militar. La minuta. ¿Y qué ocurrió? Que después de eso, la ONU se fue y Haití quedó en peores condiciones. Es peor. Entonces, plantear simple y llanamente la estructuración de una fuerza para ir a Haití a restaurar el orden, China y Rusia consideran que no es la solución porque no dice qué se haría para garantizar un resultado que sea distinto al anterior. Ahora bien. O sea, la objeción viene por el precedente de que fue infértil. Y que no dicen nada nuevo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que China y Rusia están de acuerdo con una intervención en Haití, pero que define un horizonte de construcción de un Estado haitiano. Ahora, ¿por qué no le preocupa a Estados Unidos eso? Si no, solamente quiere una acción militar que no sea unilateral, sino que esconda la participación de Estados Unidos. O sea, que un concierto de naciones pueda cubrir el hecho de que quien dirige todo es Estados Unidos, para que Estados Unidos no tenga riesgo político que impacten en el interior de Estados Unidos. Pero yo pienso... Pero te lo explico completo. No, ahí mismo, antes de que tú termines esa idea, Domingo, pero, o sea, óyeme, Rusia está a 12.000 kilómetros de aquí. Sí, pero Rusia es partidaria de un plan global, pero Estados Unidos lo quiere hacer en el plano militar. ¿Y por qué? Lo primero que Rusia y China dicen es, pero están entrando un paquete de armas a Haití, sí. armando a las pandillas. Sí. ¿Y de dónde vienen? Es de Estados Unidos, por eso ellos no lo dicen así directamente. Pero ¿quién está alimentando las pandillas con armas? Los fabricantes norteamericanos. Simple y llanamente. Esas armas que ellos tienen ¿Y qué es lo son que de fabricación. Sí, norteamericana. ¿Y qué es lo que le preocupa a ellos? Lo único que va a hacer Estados Unidos es aumentarle el negocio a los fabricantes, porque cuando intervenga una fuerza militar solamente con el objetivo de pacificar, lo que se define es la ampliación del mercado militar, del mercado de armas en Haití, porque ya no solamente se van a beneficiar económicamente de las armas que le venden a las bandas, sino de las que van a consumir las fuerzas que van a enfrentarse en esa banda. Wow. Ese es el tema. Ahora, ¿cuál es el tema para Rusia y para China? Que la intervención tiene que ir acompañada de un plan de restauración económica e institucional de Haití. O sea, ellos no lo explican así, pero eso es. ¿Por qué? Porque al término de la intervención deben quedar instituciones construidas para que no ocurra lo que ocurrió con los 9 años de la ONU, porque ellos están planteando el mismo modelo. Le desbarataron el ejército y la policía
Y entonces ese papel y ese rol y ese espacio lo ocuparon la pandilla. Increíble. Y entonces los chinos y los rusos, y a nosotros no nos llega esa explicación porque Estados Unidos, la agencia norteamericana, los medios de comunicación norteamericanos, lo que envían hacia Latinoamérica es la visión que tiene Estados Unidos del conflicto. Si la visión es puramente militarista, entonces esa es la que nos llega a nosotros. Pero el problema de Haití es que no tiene un orden económico, que hay que construir ese orden económico que soporte un orden político y hay que construirle el orden institucional que garantice la operativa del orden político y del orden económico. Pero en lo que se discute en la ONU, esas tres dimensiones del problema no se abordan. Y ese es el tema de China y Rusia. Yo entiendo, hay algo, Domingo, también que tiene mucho peso, y es el papel de indiferencia, por ejemplo, que juega Brasil, que tiene un peso tan importante. Porque está cerca de China y porque está cerca de Rusia en el pensamiento. Brasil no lo dice porque no quiere confrontar a Estados Unidos. Pero no propone nada. Pero no se la juegue en nada. Porque Brasil sabe que no puede pelearse ahora mismo, sobre todo Lula, no puede pelearse con Canadá y con Estados Unidos, marcando una disidencia que lo aproxime demasiado a Rusia y a China, porque Rusia ahora mismo tiene un problema grave con el tema de Ucrania. Sí. Y China está tratando de resolver su diferencia que en el orden económico y de la Organización Mundial del Comercio y sobre todo en la organización de la patente, tiene con Estados Unidos, que son prioridades fundamentales. Entonces, Brasil no es prioridad para China ahora mismo, ni para Rusia. Sí, ese rol como medio neutral de Lula, que no muestra interés ni más, ni aquí, ni allá. Además que tiene problemas internos. También. Ha bajado mucho su popularidad por sí eso. Ha bajado, pero el peso que tiene Brasil en la región y en el mundo, estamos hablando de la 8ª o 9ª economía del mundo. Domingo. Sí. Además un país inmenso, con una presencia formidable en todos los foros del planeta. Siendo un país latinoamericano, pudiera encabezar una propuesta. Porque lo de Haití es insostenible. Pero Brasil tiene un problema interno grave. Se le dividió la sociedad. Mitad. Y entró ese elemento a la parte institucional, porque ese intento de... Incluso el apoyo de él ha bajado en los últimos. Sí, claro que sí, por eso. Primero porque no está en un proceso de crecimiento que genere un nivel de bienestar que garantice una relación satisfactoria entre el gobierno y la sociedad. No estén viviendo ese crecimiento, porque la economía mundial está ralentizada. A pesar, por ejemplo, de que uno de los socios más importantes en Estados Unidos está construyendo empleo. Bueno, este mes pasado construyó 209,000 empleos. Nuevos empleos. Aunque el horizonte era 239,000. Por eso el presidente gringo puede caer, se puede salir para aquí, para allá, encontrar, pero la situación ha ido mejorando. No, porque va mejorando gradualmente, va incorporándose y van superando. La inflación ha ido bajando. La están controlando. Porque, la gasolina bajó. Porque yo no sé si tú recuerdas que yo decía que la situación no iba a ser tan dramática como se pronosticaba en términos mundial. ¿Por qué? Porque el pensamiento económico mundial ha logrado, utilizando el control de la tasa de interés, ha logrado reducir todos los pronósticos que hablaban o de un estancamiento o de una hiperinflación. Y han permitido que la economía recupere su velocidad sin trastornos graves. El pensamiento económico ha manejado el orden económico mundial. Lo que parecía una catástrofe. Exacto, lo ha manejado con una brillantez extraordinaria. Pero volviendo al tema, sin dejar de vincularse a esto, lo cierto es que dos superpotencias que son miembros de los 5 del Consejo de Seguridad tienen la mano lista para levantarla y objetar cualquier tipo de acción que en Haití. Porque se repite lo mismo.
¿Por qué tú crees que el secretario general de la ONU no plantea, no lleva la propuesta hasta donde dice Rusia y China, para que China y Rusia porque Estados Unidos no le interesa eso? ¿Por qué? Y no juega un papel ahí la situación de Rusia con Ucrania también. Y lo de China con Taiwán. No, porque, bueno, Porque eso puede ser. Son pequeños peones Sí, geopolíticos, pero es una ya, manera de ya también. lo de Rusia con Ucrania fracasó. El hecho de que Rusia no se haya podido imponer a una... porque la incorporación de la Unión Europea y Estados Unidos... Es la OTAN realmente. Y la Es la OTAN peleando sí, con Rusia. Con Rusia. Eso está claro. Lo único que es el escenario es Ucrania. Pero es la OTAN. Esa guerra la dirige la OTAN. Eso es así. Vamos a dejarnos de cuento y que Ucrania frente a Rusia. No. Zelensky es un títere, es un monigote que habla para cubrir la forma. Pero eso es la OTAN contra Rusia. Y está tan parejo eso que nadie se puede imponer. Pero nadie se puede imponer. Pero la industria armamentista de Europa y Estados Unidos está feliz con la guerra de Ucrania. Es más, quiere que te diga una cosa. El principal motor del levantamiento de la economía europea y norteamericana ha sido la guerra de Ucrania, porque han cogido, todas esas naciones han cogido dinero de los impuestos para supuestamente apoyar a Ucrania en la democracia y la independencia y la soberanía, pero es cogiendo impuestos para traspasárselo a la industria armamentista, para que la industria armamentista reciba esos cuartos y los gobiernos reciban las armas que le entregan a Ucrania. Es lo que se llama en teoría geopolítica y de seguridad la gestión del daño ocasional. Controlado. Sí. La gestión del daño controlado es un daño controlado. Fíjate que Rusia no desbarata por completo a Ucrania. Si Rusia quisiera, con 2 botoncitos, no necesariamente del orden aquello, sino convencional, ¿por qué tú crees desbaratar a eso? Pero no, ellos no, ¿por qué tú crees que Putin no tiene una crisis política interna? Porque la industria armamentista de la oligarquía rusa se está alimentando de la guerra con impuestos. Y hay que dejarse de cuento. En la industria de las armas, sigue siendo, después del petróleo, es lo que más genera recursos. Oye, sigue siendo determinante en términos políticos. Ahora, Domingo. Oye, están felices. Te iba a preguntar. La élite económica está feliz. Te iba a preguntar ahí mismo. ¿Está feliz la élite económica? En todos los países. Lo que pasó con ¿cómo se llama el tipo? ¿Cuál? Los que se levantaron. Los Rangers. Los Wagner. Los Wagner. El grupo Wagner. Lo que pasó con el grupo Wagner fue un amaraco. No, hombre, sí. Lo dijimos desde el principio. Oye, eso fue un juego de ajedrez de Rusia. Eso fue de Rusia. Oye, ¿y qué permitió eso? Y ahí probó hasta calibrar lealtades. ¿Qué probó eso? que Putin internamente está sólido como el acero. Como una roca. Como el acero. Internamente. Y mira dónde se refugian, donde un aliado de Putin. Oye, claro, en Bielorrusia. Claro que sí. El aliado número 1. Oye, probó Putin probó a todo el mundo a ver quién eran leales. Yo me imagino todo lo que hizo Europa y Estados Unidos de boca. Tratando de meter. Pero ellos hasta construyeron un cuando relato. El tipo dice, me devuelvo, digo yo, esto es una novela. Mira. Esto es una novela. ¿No? Oye, en la guerra de Ucrania gana Europa, gana Rusia y gana Estados Unidos. Esta cuestión es... Fíjate cómo el grano se estabilizó ya, el trigo, la cebada. Todo, oye, ganaron todo. Estabilizaron la economía mundial. Increíble. A partir del uso de los impuestos de la gente para financiar las armas que le compraban a la industria armamentista de Europa. Oye, tú no recuerdas lo que decía el Reino Unido, que era la que promovía con más insistencia que se le dieran armas a Zelensky. Mira, Ucrania es el laboratorio formidable que encontró la élite económica y política mundial para levantar la economía postrada después del COVID, sin que arriesgaran
ningún escenario adicional. Wow. Entonces una economía de guerra siempre, Domingo. Volvió a ser una economía... Incluso hay gente que había vaticinado, los analistas, los expertos en geopolítica, en geopoder, diplomacia, que nunca más veríamos una guerra convencional. Mira, la hizo una guerra convencional. Si no era necesaria, mira lo que pasa. Si no era necesaria. Mira lo que pasa. Es una guerra convencional. Mira lo que pasa. En el neoliberalismo y en lo que tú y Héctor llaman posmodernidad, que voy a tener que usar ese lenguaje para homogeneizar la comunicación. Bueno, usa modernidad tardía. Sí. Oye, para homogeneizar la comunicación de Panorama Semanal, voy a tener que usarlo. Estaba pensando eso, porque digo yo... No te resistas. Yo a estos tigres no puedo con ellos dos. Entonces tengo que sumarme. Oye, en el neoliberalismo y en la posmodernidad, la fuerza del mercado adquirió una autonomía que, si bien es cierto, no es limitada por ningún control político, ni por ninguna represión, ni por ningún control fáctico. Si bien es cierto eso, responde a una serie de elementos sociales que se vieron trastornados todos con el COVID. Y entonces la gente iba incorporándose al mercado, el consumidor iba incorporándose con lentitud que no podía ser controlada ni por estímulos de medidas económicas, ni por estímulos propagandísticos, ni por mercadeo. Era lento. Y entonces, ¿qué pasa? Que como era tan lento, no lo controlaba la élite económica ni la élite política. Ahora, la guerra sí la puede controlar la élite económica y política y provocar una dinamización de la economía de los países grandes a partir de la estimulación de la industria armamentista. Y eso fue lo que se hizo. Déjalo ahí, en Ucrania. Déjalo ahí para venir al final con el tercer set de este panorama semanal y entonces finiquitar esto y entrar en un tema que te gusta mucho del conocimiento. Regresamos. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales, @MediosPanorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2525.